Este es un Renault 5 Gordini Turbo que a menudo pasa desapercibido en favor de su hermano más joven y loco. Con motor central, el Renault 5 Turbo. Mucho antes de que ese apareciera, este era el auto deportivo original de Renault y aún es capaz de avergonzar a autos mucho más caros y exóticos. El Renault 5 Alpine original salió en 1976 y ayudó a dar inicio a toda la escena de los hatchbacks deportivos junto a autos como el Simca 1000T y el Golf GTI. Pero no fue hasta que Renault le puso un turbo al motor de 1.4 litros que las cosas se pusieron realmente interesantes. Como un Super Mini deportivo, también tiene una característica de diseño que realmente no debería funcionar. Así que echemos un vistazo al Fast Five original. Si yo digo crema de cacahuate, tú dices mermelada. Y de la misma manera, realmente no puedes decir Renault 5 sin pensar en turbo. Pero, de manera confusa, en realidad hay 4 variantes del Hot Five. Así que, primero que nada, en 1976 llega el Alpine. Piensa en este como el Chuck Norris del grupo. Luego, en 1980, Arnie aparece en la escena. Tracción trasera, motor central, salpicaderas enormes, completamente desquiciado. 2 años después, Renault baja un poco la intensidad con el Alpine Turbo. Tracción delantera y un poco menos extremo. Piensa en Jackie Chan. Rápido, inteligente, pero un poco menos probable que te mate. Y finalmente, en 1985, llega el GT Turbo, basado en un auto completamente nuevo, más ágil, más moderno, el Van Damme del grupo. Pero hoy tenemos esto, el Gordini Turbo, que básicamente es un Alpine Turbo, pero para el mercado del Reino Unido. Chrysler Reino Unido poseía ese nombre, así que lo llamaron Gordini, que en mi opinión suena mejor de todos modos. El Renault 5 original llegó en 1972 y fue uno de los autos franceses más exitosos jamás fabricados, basado libremente en el Renault 4 que lo precedió, pero diseñado para verse limpio, moderno y completamente diferente. Básicamente, inventó el Super Mini y salió volando de las salas de exhibición. Fue el auto más vendido de Francia desde su lanzamiento, y cada año hasta que se retiró en 1985. Por supuesto, ninguno de ellos era particularmente rápido, y aquí es donde llegamos a esa peculiaridad de diseño realmente extraña, porque para un Super Mini de tracción delantera es muy inusual ver que tiene un motor montado longitudinalmente con la caja de cambios delante de él, algo que nunca, jamás harías si el manejo fuera tu prioridad. Pero a medida que los rivales empezaron a volverse más rápidos, especialmente el Golf GTI, Renault respondió con el Alpine. Endurecieron el chasis y le pusieron un motor de 1.4 litros que producía 92 caballos de fuerza, lo cual, admito, no suena como mucho. Pero en algo tan ligero como esto, eso seguía significando pasar de 0 a 60 en 9.7 segundos, lo cual estaba a la par de máquinas de 6 cilindros mucho más caras. Imagina estar en el semáforo con tu BMW 525 o Rover ESD 12600, pisar el acelerador y darte cuenta de que esto, el equivalente automotriz de una pulga, te estaba siguiendo el ritmo. Pero para principios de los años 80, esto ya no era suficiente. Ahora, en esta etapa, Renault estaba teniendo un enorme éxito con motores turboalimentados en la Fórmula 1, produciendo 700 caballos de fuerza a partir de motores V6 de 1.5 litros. Así que la inducción forzada fue el siguiente paso lógico. El Gordini ya tenía suspensión más rígida y barras estabilizadoras, pero a esto el turbo le añadió un Garrett T3, aumentando la potencia a 110, lo que significaba que ahora podía hacer de 0 a 60 en 9 segundos y tenía una velocidad máxima de 116 millas por hora. Increíblemente, hacía esto sin inyección de combustible. El turboalimentador se añadió a un carburador que podía manejar la presión extra en el múltiple de admisión. En su época, las revistas británicas lo adoraban cuando lo reseñaban, pero no les gustaba tanto el precio porque era caro.
De hecho, era más caro que autos más grandes como el XR3 de Ford. Aunque, a diferencia del Ford, se supone que este sí es bueno para manejar. Ahora, soy un poco escéptico por esa caja de cambios tan adelantada. Pero vamos a sacarlo, averiguar cómo es realmente, y también les explicaré por qué tiene este diseño tan extraño. Ahora, una de las primeras cosas que podrían tener es que este es un auto muy modificado por los arneses, los asientos y la jaula. Pero en realidad, aunque ha sido usado en carreras, esto ha sido en rallies de carretera. Así que mecánicamente, en realidad es completamente estándar. El motor totalmente estándar, la suspensión totalmente estándar. Así que aún podré darles una buena idea de cómo son realmente. Sin embargo, el procedimiento de arranque es un poco complicado. Así que primero, hay que poner ese interruptor en encendido. Esto hacia abajo, el corte. Y luego finalmente, y tengo que decir que es realmente extraño pasar por todo ese procedimiento tan complicado. Y luego, cuando piensas que al presionar ese botón de encendido, simplemente va a explotar en vida y ser realmente agresivo. En realidad es casi como, bueno, es como un auto normal. Es como si giraras la llave porque en realidad es bastante normal. En algún momento, creo que estaba generando el doble de presión que un auto normal, pero por suerte, ahora, completamente normal. Lo primero que notas es esa caja de cambios, que es realmente imprecisa y de hecho lleva la imprecisión a un nivel completamente nuevo. Pero de alguna manera funciona bien, así que todavía puedes meter y sacar las velocidades, pero la cantidad de juego que tiene es absolutamente increíble. Ahora, parte de la razón de eso es que, con la caja de cambios tan adelante, la varilla de cambios tiene que hacer acrobacias para llegar a donde necesita estar. La suspensión definitivamente es firme. Cuando era más joven, uno de mis amigos, mi mejor amigo, tenía uno de serie, uno blanco, creo que con un motor de 880 cc. Todavía tenía el cambio de velocidades entrando en el tablero y recuerdo que se sentía realmente suave. Así que eso todavía se sentía muy similar a un Renault 4. Este se siente mucho más moderno, mucho más sólido, y ya la dirección se siente firme. El manejo es un poco irregular, quiero decir, se siente intencionado. Otra diferencia con el auto de mi amigo es que estoy seguro de que el suyo solo tenía 4 velocidades, mientras que este tiene 5. Aparte de eso, en el interior los instrumentos son muy sencillos y tiene esos bonitos indicadores naranjas, que son muy característicos de Renault de esta época. Hay muchos cambios en el interior, estos paneles aquí, todos estos interruptores y demás, pero lo que puedes ver del original es bastante básico y sencillo. El volante tiene un buen alcance, pero está muy inclinado hacia adelante, un poco como el volante de un Mini, excepto que está más arriba. Ahora, la luz del freno de mano está encendida en este momento, pero el freno de mano está quitado. Así que creo que es solo cuestión de que el interruptor no está funcionando correctamente. Ya vamos a salir a la carretera principal, así que veamos cómo se siente este pequeño motor turbo. Bueno, no te va a impresionar con su velocidad. O sea, es ágil, pero hasta ahí llegaría yo. Creo que todo esto va a depender de cómo se siente en las curvas. Es bastante interesante que realmente no puedo sentir mucho cuando entra el turbo, así que esperaría que una instalación temprana como esta tuviera mucho retraso del turbo. Cambiando de marchas, ciertamente, supongo que ahí no es donde lo vas a sentir, pero al cambiar de marchas no lo sentí. Y también, al conducirlo normalmente, tampoco es muy evidente. Quizás porque no hay una cantidad enorme de potencia, no se nota tanto como en algunos de los otros autos turbo de esta época. Vamos a intentarlo de nuevo. Cuarta velocidad.
Tercera velocidad, estamos a 3000 revoluciones pie a fondo. Sí, es muy lineal, bastante inusual para una inducción forzada de esta época, así que el motor no es nada especial, no suena increíble, no tiene un exceso de potencia. Pero lo que más me llama la atención es lo maravillosa que es la dirección, cuánta sensación transmite, y por supuesto, esto se siente tan compacto. El chasis parece funcionar bastante bien, en realidad, a casi cualquier velocidad. Es posible que tener esta jaula rigidice todo el chasis y lo haga sentirse un poco mejor, pero hasta ahora estoy realmente bastante impresionado. Por supuesto, no maneja los baches tan bien como lo haría un auto francés normal. Realmente es un poco como una patineta, esta cosita. Sin embargo, las curvas más cerradas aquí son donde realmente descubriremos cómo es en realidad. Así que... En segunda. No, eso es, sí, es segunda. Cuidado con el faisán. Bien, eso nos hizo más lentos. Tendremos que intentarlo de nuevo de regreso. Hasta ahora, el frente se siente como si estuviera pegado al suelo. Se supone que debería ser un poco subirante porque hay mucho peso en la parte delantera, pero hay tanto agarre que hasta ahora simplemente no he notado nada de eso. Increíble radio de giro, probablemente el mejor de cualquier auto que he manejado. Retiro lo dicho sobre los frenos. Lo que sí tiene es un pedal realmente firme y agradable, que no es algo que se vea hoy en día, y también es bastante fácil de modular. Está bien. Sí, así que como el motor responde bastante lento, tienes que anticipar lo que va a pasar en la curva y pisar el acelerador un poco antes de lo que crees que deberías. Realmente no hay tanta potencia, así que tienes que conservar el impulso. En ese sentido, es bastante diferente a un turbo normal, donde tal vez usarías un turbo de tracción delantera. Tendrías problemas para poner la potencia en el suelo y cosas así. Así que tal vez usarías un enfoque de apuntar y acelerar, mientras que aquí se trata solo de mantener el impulso. Tiene un gran agarre. El control de la carrocería no es tan malo, pero eventualmente empezará a inclinarse cuando te acerques al límite del agarre. Pero es un verdadero placer de conducir mientras avanzas, y eso es lo mejor de todo. La forma en que responde a la dirección y la cantidad de retroalimentación que te da lo hace muy divertido. Así que considerando que tiene una caja de cambios colgando al frente, en realidad maneja bastante bien, pero creo que incluso Renault sabía que no era lo ideal. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Voy a usar este Fiat 600 para explicarlo, y como era de esperarse, todo se reduce al costo. Ahora, antes de que cambiaran a tracción delantera, el auto económico pequeño de Renault era el 4CV y tenía el motor trasero. Y al igual que este auto, tenía un motor longitudinal justo aquí atrás y la caja de cambios delante de él. Así que, en lugar de desarrollar un motor transversal completamente nuevo y muy caro para sus autos de tracción delantera, hicieron algo realmente ingenioso. Simplemente movieron todo el conjunto hacia adelante. Así que lo tomaron de aquí y movieron todo aquí, frente al conductor. Así que el motor está aquí, la caja de cambios delante de él. Y así fue como el Renault 5 terminó con esta disposición tan extraña. Pero claramente implicaba bastantes compromisos. Así que para la fase 2, la propia Renault optó por la disposición transversal estándar. Hay un poco de tráfico aquí, así que aprovecharé para aclarar otra cosa. Por supuesto, en el Reino Unido, esto habría sido un Gordini Turbo, pero este es un auto con volante a la izquierda.
Este es originalmente un auto francés. Así que de hecho, aunque está registrado aquí como un Gordini, originalmente era un L Alpine. Ahora, cuando conseguías esos, podías obtenerlos con una caja de cambios de relación cerrada, que no creo que tenga, pero también podías conseguirlos con o sin dirección asistida. En el Reino Unido, la dirección asistida no era una opción. Sí la tiene, y de hecho se activa con uno de estos interruptores. Puedes encenderla y apagarla ahí. Pero para el tipo de rally que él hace, esto tiene sentido tal como está. Ahora, durante mucho tiempo, estos quedaron opacados por sus locos hermanos de motor central, tracción trasera y salpicaderas abultadas. Y tengo que decir que ofrece algo claramente diferente de ambos autos. El GT Turbo posterior es en realidad un auto turbo en el sentido más tradicional. Hay una gran cantidad de torque y potencia que llega de repente, lo que le da sus propias características distintivas. El 5, el de motor central, es un auto completamente diferente en cuanto a sensación, realmente mucho más extravagante. En muchos sentidos, no se siente como un auto turbo porque la potencia simplemente no es tan fuerte, lo que significa que se trata de precisión y de mantener el ritmo. Considerando que la caja de cambios está al frente, realmente no notas que quieres subirar hasta que llegas al límite de agarre. Y es un auto muy satisfactorio y ágil de manejar rápido. Ahora, si quisieras conseguir uno ahora, hay un pequeño problema. No hay ninguno disponible en el Reino Unido, así que simplemente no encontrarás uno. En Europa se venden por entre 10.000 y 20.000 euros más o menos. No estoy seguro de cómo se sentiría el auto sin turbo, pero después de haber manejado hoy, que tiene 20 caballos de fuerza extra, diría que realmente me sentiría más tentado a elegir Encontraría que el Gordini en sí mismo le falta un poco, le falta potencia. Ahora, también he hecho un video sobre los autos de motor central y sobre el 5 GT Turbo más reciente. Ambos me encantaron absolutamente. Así que, si disfrutaste échale un vistazo a esos y recorre toda la historia del Hot 5. Muchísimas gracias a John por venir hoy con esto. Me encanta el hecho de que lo use tanto y que todavía se utilice como un auto de competencia. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.